bateau Albatros qui était laissé écraser sur la ligne gauche. Retour à Langogne. Ça commence à terrer sec. Puis ça s'est mis à marmiter tous azimuts. Hace exactamente 105 años, estalló un conflicto que cobró la vida de millones de personas y cambió la faz del planeta para siempre. Por eso se le llamó la Primera Guerra Mundial. Casi un siglo después, repasamos las situaciones de este conflicto, guiados por un grupo de estudiantes preparados para esto. Se venían produciendo en Europa una serie de acontecimientos que tristemente llevaban a la guerra. Es cierto que todo inició con un asesinato. ¿Qué armas se utilizaron durante la guerra? ¿Cómo cambió el mapa mundial hasta entonces? ¿Y cómo repercute en la vida según la conocemos ahora? Esto y más en un reportaje especial que verán a continuación. La Primera Guerra Mundial. Hola, mi nombre es Oscar Ruelas y hoy vamos a dar un recorrido en el tiempo hacia el pasado. Vamos a ver cómo se vivía en la Primera Guerra Mundial, cómo eran sus medios de comunicación, sus medios de transporte y las armas que se utilizaron durante esa guerra. Bienvenidos a este reportaje y espero que lo disfruten. Las armas. Las armas desarrollaron un papel muy importante en lo que fue la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Las armas ayudaban a los soldados a combatir el frente de batalla en las guerras de trincheras. Cada potencia desarrolló armas para sus correspondientes soldados. Se derivan en tres: las ametralladoras, las pistolas, que eran principalmente para emergencia, y los rifles de asalto. Estos últimos juegan un papel muy importante porque se caracterizan mucho por su gran alcance y por su versatilidad. Las grandes potencias desarrollaron rifles como lo son el Mauser alemán, Mauser Gewehr 98 para ser específicos, el E-Field británico, el USA Springfield de Estados Unidos y un rifle de asalto estándar que fue muy reconocido fue el fusil francés, que era muy versátil por su capacidad de 10 balas. A continuación iremos con las pistolas y las ametralladoras. Otra de las armas más utilizadas durante la Primera Guerra Mundial fue la ametralladora. Era un arma muy pesada y muy voluminosa que se utilizaba de manera fija. Solía pesar entre 30 a 60 kilogramos, lo que la hacía muy efectiva para las defensas de posiciones. Muchos diseñadores intentaron modificarlas para que fueran más ligeras y se pudieran utilizar en ataques. Sin embargo, estos diseños no fueron fructuosos ya que tenían muchos defectos, pero aún así pudieron ser utilizadas para los aviones que atacaban. Otra también de las armas que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial fueron las pistolas. Estas pistolas fueron principalmente diseñadas para la caballería.
Estas pistolas eran de primera necesidad, ya que las personas del ejército, sean oficiales, policías, pilotos o conductores de tanque, las utilizaban por cualquier emergencia. Durante la guerra, las pistolas que más utilizaban eran el revólver, las pistolas automáticas y las Glockback. Hola, soy yo de nuevo. La siguiente sección es la de transportes, los que son los aviones, los buques marítimos, los submarinos y unos que otros tanques. También se usaron camionetas de la marca Jeep, como les están viendo en el video. Sigan disfrutando del video, yo me voy. Los submarinos se emplearon mucho en la Primera Guerra Mundial, ya que se utilizaban como ataque para los barcos. Este método nunca se había utilizado, ya que los ejércitos no confiaban mucho en él porque era un método muy difícil y muy no fácil de emplear. Pero en la Primera Guerra Mundial fue en la primera en la que se utilizaron y se ganó mucha ventaja sobre los barcos y las costas. Así ganaban tiempo y ventaja sobre los rivales. Los aviones fue un método de defensa y de ataque que se empleó mucho en la Primera Guerra Mundial. Era un método muy eficiente, ya que existían dos tipos de aviones. Estaba el biplano, que era de 1 a 2 personas. Este se utilizaba para transportar y llevar más soldados a las guerras. También existía el bombardero. El bombardero se encargaba, como lo dice, de lanzar bombas y esto ganaba ventaja sobre las trincheras.
Los buques, también conocidos como navíos o señuelos, eran barcos especiales que se utilizaban, como se podría decir, como para llevar provisión al ejército. Eran barcos altamente armados con armas ocultas, ya que eso, como su nombre lo dice, que eran señuelos. Eso hacía que los submarinos alemanes salieran a la superficie para que ellos pudieran hacer una emboscada. En 1914, durante la Primera Guerra Mundial, se implementaron los que fueron los primeros tanques, los primeros vehículos blindados, que eran más difícil derribar y abarcaban lo que era más territorio durante la guerra. Sí, bueno. Comunique con el mayor a su cargo. Esta es una llamada de emergencia, por favor. Al escuadrón 201 de la región Sí, 4 sí, base. claro, yo lo comunico. Durante la Primera Guerra Mundial se utilizaban los teléfonos de base. Estos teléfonos estaban también conectados a las trincheras de los soldados que estaban durante la guerra. Este tipo de teléfonos se encontraban en la base de los soldados. Las líneas telefónicas se encontraban dentro de las trincheras y cuando esas trincheras eran afectadas tanto por bombas o ataques, la comunicación se perdía. Los radios. Los radios fueron utilizados como métodos de comunicación en la Primera Guerra Mundial para recibir y transmitir códigos Morse. Eran grandes, frágiles y tenían un alcance muy limitado. Eran usados principalmente en el mar para que los submarinos y los soldados embarcados pudieran recibir órdenes de sus bases en tierra. Gracias a los avances tecnológicos que hubo durante la guerra, los radios permitieron a los barcos y submarinos poder conocer la ubicación de su enemigo gracias a sus transmisiones. Los gases. Durante la Primera Guerra Mundial se utilizaron 4 tipos de gases diferentes que eran para afectar el enemigo. A continuación, mi compañero Ricardo nos dará el significado de cada uno de ellos y nos hará una pequeña demostración. Durante la Primera Guerra Mundial se implementaron lo que son los gases neurotóxicos, que eran dañinos para el ser humano, que fueron 4: el gas fosgeno, el gas mostaza y el lacrimógeno del gas sarín. Lo que es el gas fosgeno era muy peligroso. El gas mostaza, lo que tenía de malo era que te dañaba los pulmones, o sea que te tapaba las vías respiratorias. El gas lacrimógeno se utilizaba para controlar masas, y lo que es el gas sarín ese era directamente para matar a la gente, para matar a los soldados. A continuación, les voy a dar una demostración de los gases.